Buenas noches. Alberto era un ciudadano normal, pacífico, tranquilo. Un día lo asaltaron. Bueno, fue un asalto no muy grave, se lo bancó. Al poco tiempo lo volvieron a asaltar. Más nervioso, se lo bancó. Hasta que un día lo asaltaron y corrió peligro grave su familia. Al día siguiente, Alberto tomó la decisión crucial. Se compró un arma. Con el arma, un día un amigo le dijo: oíme, de nada te va a detener el arma si no sabes manejarla. Alberto se fue al tiro federal y empezó a entrenar. Se convirtió en un eximio tirador. Un día lo volvieron a asaltar. Corría peligro. Mató para vivir. Hay muchos Albertos ya, y Juanas, hoy hubo una, en la Argentina. Otros, muchos más, millones de Pedros, no han llegado a matar, pero ya compraron el arma. Se calcula que hay 3 millones de argentinos armados. Y la pregunta de esta noche es: ¿qué les pasa a los Albertos y los Pedros una vez que inician el camino que los lleva de ser ciudadanos pacíficos y normales, quizá a ser justicieros o a pensar que lo van a hacer? ¿Qué les pasa en el alma? ¿Son los mismos que antes? ¿O sufrieron una profunda transformación? En 40 segundos empezamos. Como les decía, es un crescendo que lleva del ciudadano común, desarmado, pacífico, al justiciero. Un camino de ida, quizás sin retorno. Justicieros, un crescendo de violencia. No se llega a justiciero de golpe, sino de a poco, en una suerte de crescendo cuya culminación es la muerte. Aquellos ciudadanos que se arman para defenderse de los delincuentes y al fin un día les disparan, en todos los casos han sido asaltados varias veces antes de comprar un arma y entrenarse para usarla. Empiezan por ser víctimas. Un día, en defensa propia, se transforman en victimarios. Horacio Santos, en junio de 1990, mató a 2 hombres que habían robado el pasacassette de su auto, luego de perseguirlos varias cuadras. El ingeniero Horacio Feijó, de 41 años, luego de dejar a su hija en el colegio, fue interceptado en la calle Álzaga, al 2800 de Caseros, por un vehículo con 2 delincuentes. Uno de ellos, apuntándole con un arma, le dijo: salí del auto o te mato. Feijó portaba una pistola y le disparó 5 veces. Luego se bajó y disparó otras 5 veces más contra el otro ladrón, que intentó escapar herido, chocando a pocos metros y muriendo desangrado. ¿Hasta dónde puede llegar la transformación de un ciudadano, ayer pacífico y hoy justiciero? El vengador anónimo, ¿es solo un personaje de ficción? I'll kill you. Give me your money or I'll bust you up.
Aquí pusimos en el videoclip los ejemplos de Santos y de Feijó porque son como casos emblemáticos. Santos fue el primero de la larga serie hace 10 años. Feijó fue hace una semana. Pero hoy mismo, una señora en La Plata ahuyentó a tiros a los delincuentes que querían invadir su casa. Habían pasado unos minutos de las 9 de la mañana. Intentaron forzar la puerta. Ana María Darribo tiene 25 años y estaba sola con su beba de 4 meses. En la desesperación, la mujer vio que el delincuente tenía un arma. Entonces no dudó. Fue a buscar el revólver al placar y le disparó a la cabeza. Nosotros sentimos el disparo con mi marido y salimos. Y cuando salimos estaba el delincuente acá. ¿Desde dónde le disparó? Desde adentro. Roberto Frontini, perdón. Ustedes saben que Roberto estuvo acá en abril de 99. Acababa de matar para vivir. En ese momento, hace cerca de un año, vino de espaldas. ¿Cuál es el mal que siente? El mal que siento en primera medida es el hecho de haber matado a una persona. En los diarios he salido hoy por la mañana como el justiciero, como el gatillo fácil. Y lo acompaña Gustavo, que no nos da su apellido con toda razón, vamos a decirle Gustavo de Pacheco. Gustavo está en la escala anterior a la de Roberto. Está armado. Por suerte no ha tenido que emplearlo. Estoy armado, pero porque soy deportista, no es que la compré. La tenía de antes. Yo caso desde los 15 años, tengo 42. Entonces ¿Y está dispuesto a usarla en caso de emergencia? Sí. Está dispuesto a usarla. Sí, yo le pedí a la licenciada Clara Shore, que es psicoanalista, que hiciéramos acá una especie de sesión de terapia, si se puede hablar así, que le interrogue a ustedes qué les pasa a una persona que tuvo que matar, qué le pasa a una persona que está dispuesta en circunstancias extremas a matar, en qué les ha cambiado la vida y cómo se ven ahora a sí mismos después de estas experiencias o estas perspectivas. Licenciada, a ustedes, son de ustedes. Yo primero les quería pedir autorización a hacerle algunas preguntas, si ustedes están de acuerdo, y quizás decirles que una sesión de terapia tiene una diferencia, que alguien viene a pedir hablar, y yo en este caso a ustedes les estoy pidiendo la palabra, que así por eso les pido su autorización. De ser así, quisiera contextuar un poquito, Mariano, las preguntas, un poquito porque esto fue preocupación hace poco tiempo en el congreso que convocó la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de Salud Mental, y personalidades extranjeras como el doctor Eric Lorán trajo este tema, o sea que hay una perspectiva que en el mundo están cambiando las garantías sociales y esto nos ha traído unas consecuencias a las personas, incluso en el campo de la salud mental, no solo el jurídico, que es que las personas tienen que tomar a su cuenta y cargo, como ellos lo están comentando, como usted presentó el programa, los riesgos. Hoy día el estado normal parecería de una persona es estar expuesto, entonces hay que tomar algunas medidas, algunos cuidados y quizás pensar soluciones que cada cual las piensa a su manera, aunque haya muchos que tomen la misma, cada cual las toma por otra causa. Puede ser un arma, un perro, rejas, seguros. Y es un estado desesperante porque es un humano expuesto a no se sabe qué contingencias. Claro, desprotegido. Exactamente. Y esa desprotección, esa protección que tiene que ser un individuo responsable viviendo en sociedad, quizás yo jugando con las palabras lo llamé un individualismo socializado, pero es un individualismo. Entonces ocurren cosas como estas. Yo les diría que en esto estamos involucrados todos y en este contexto les quisiera hacer estas preguntas porque ustedes han aportado una solución. Algunos por ahí la tienen en suspenso la solución y ustedes han tomado alguna solución. Entonces yo le quería preguntar a usted, señor, si usted alguna vez imaginó ser protagonista de un episodio como este en su vida. Bueno, mi caso es un caso muy especial. Llevo durante el transcurso de mi vida entre los robos, los hurtos,
e intentos de robo y hurtos, 58 a la fecha. Nunca pensé que me iba a ocurrir una cosa como la que me ocurrió, jamás, jamás. Tuve que accionar, tuve que hacer lo que hice, porque no corría solo peligro mi vida, sino la vida de mi hijo. Yo no crié 21 años a una persona, a una personita, para que nadie me la arrebate de las manos. Y en el momento indicado, a donde los delincuentes dijeron que se retiraban y que estaba todo terminado, dijeron, esto se acabó y yo no dejo testigos. Martilló su arma. Y bueno, yo creo que el momento es el momento límite. Uno nunca sabe cuándo es en realidad el momento límite. Siempre se cree que el momento límite ya lo vivió. Pero el momento límite se vive día tras día. Uno ya tiene el perro, uno ya tiene la reja. ¿Cómo vive hoy? Mal. Mal. Se siente cargo de culpa. Yo me he vuelto fóbico. Usted, por ser licenciada, debe saber muy bien. He estado y he entrado en estado de pánico. Me he vuelto asmático, a pesar de ser un deportista nato. Pero asma psicosomática, debido a los problemas nerviosos. O sea, todo esto me ha traído acomplejado un montón de cosas. No solo a mí, sino a toda mi familia. Mi hijo no quiso asistir al programa. Mi hijo podía haber asistido al programa. A veces la privacidad hace falta. No quiso asistir al programa. Pero, como se lo dije al doctor en su momento, cuando yo asistí al programa, cuando había ocurrido el hecho en realidad, le dije que ojalá nunca le sucediera a nadie lo que me acababa de suceder a mí y que nadie estuviera pasando los momentos que yo estaba pasando. Rompió la vida cotidiana. No sé si rompí la vida cotidiana. Lo que sí sé es que... Se rompió con todo esto. Se transforma todo en... parece un caos total. Un caos total. Se desenfrena todo porque la familia se desespera, porque los amigos se desesperan, porque es un conjunto. Uno no es un individuo, una persona que vive sola y aislada del mundo. Vive con sus amigos, con sus vecinos, con su familia. Y la preocupación es de todos. No solamente de uno, por lo que podía haber pasado con su hijo. Es así. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Arcor, la empresa líder en alimentos y golosinas, exporta a más de 80 países y apuesta a una nueva inserción de la industria argentina en el mundo. Arcor, el grupo multinacional argentino. CGP, Centros de Gestión y Participación. Hay uno en su barrio. Consulte al 0800-2222-247. Gobierno de la Ciudad. Buenos Aires, cada día un poco mejor. Todo el grupo de La Segunda, por aprender a convivir con las necesidades de la gente durante 67 años, está preparado para convivir en el 2000. Medicus, líder por excelencia. Un compromiso que asumimos desde el primer día y por el que usted nos sigue eligiendo. Nación AFJP, Nación Seguros de Vida y Nación Seguros de Retiro. Nación,
el futuro asegurado. Siderar, industria de industrias, inversión y tecnología para producir acero argentino de calidad internacional. Tecno Sudamericana, una empresa que desde el diseño y la calidad propone una filosofía de trabajo. Telefónica, trabajamos para que usted nos elija. Repsol YPF, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Una PC es solo una PC, hasta que es una Hewlett Packard. Lo mismo ocurre con todo lo que inventamos. Nelson de Flores, me quiero manifestar a favor de la tenencia de armas siempre y cuando se utilicen para defensa propia. Soy cura y porto un arma. Gracias a Dios nunca tuve que usarla. Pilar de Palermo, me escapé 4 veces con el auto del asalto. Les hice frente sin armas y sin herirlos. Emilia de San Fernando, entraron hombres armados a mi casa. Tengo hijas de 4 y 7 años. Por suerte no tuve armas en casa. Eso ayudó a que se mantuviera la calma. Oscar de Wilde, cuando el Estado está ausente, armarse pasa a ser un derecho de los ciudadanos. Bueno, hay opiniones de todo. Licenciada, ¿usted quiere volverle a preguntar a Roberto o quiere preguntarle a Gustavo? Yo le quería hacer una pregunta a Gustavo. ¿Puede ser, doctor? Sí, sí, cómo no. Yo le quería preguntar, Gustavo, usted maneja armas como deportista. Sí. ¿Y cuándo a usted le pareció que se podía ser responsable de su seguridad con el mismo elemento que era para el deporte, que es el arma? ¿Qué lo hizo pensar en decidirse a hacerse responsable de su seguridad, no un deportista? De mis hijos, muy parecido a lo del señor. Yo tengo un chico de 18 años que va a la facultad. Le tuve que comprar un auto, un celular, porque viene a las 12 de la noche. La madre le tiene que abrir el portón del garage y yo tengo que estar en el balcón esperando arriba. Y estoy en una zona que hay un puente, en General Pacheco, que pasa de todo abajo. Entonces yo a partir de ahí dije, bueno, o es la vida de mi hijo, la mía o la de mi señora. De la puerta para adentro es mi casa, de la puerta para afuera es otra cosa. Yo las armas las manejo de los 15 años, sé muy bien lo que es un arma, deportivamente. Claro. Pero lo que pasa es que no, llega un punto uno que no sabe qué hacer, porque llega a ser la tarde, se cierra con llave, nos han robado 5 o 6 veces, 2 veces en el negocio, me han robado un auto, se han llevado a mis padres, los han dejado en Benavides, en el medio del campo. Entonces ya tenemos una secuela. Y yo llegan a las 6 de la tarde y le digo a todo el mundo que cierre todo con llave, que cierren todo. Pero lo que más me preocupa es mi hijo, que viene a la noche de la facultad. Usted sabe, Mariano, le comento, hay una figura que es jurídica que se llama detención domiciliaria, usted debe saber, pero en salud mental la estamos usando también por este tipo de episodios, porque es detención domiciliaria de la familia por miedo. Él está detenido. Claro. Por eso se lo comento, porque nosotros le tomamos el concepto al derecho, que efectivamente no es un concepto de la salud mental, pero se está dando en episodios que, entre comillas, se podrían llamar de detención domiciliaria, porque cambia efectivamente las órdenes. Y defensa en juicio. Yo esa parte desconozco, pero yo creo que pasa... se genera el cambio de las coordenadas de vida y de los hábitos de las personas con esto, porque es una manera de solucionarlo, ¿no? Cada cual... Yo creo que pasa por las leyes. Las leyes son obsoletas, son del siglo XVIII, para esta época. Mientras no cambien las leyes, no se va a solucionar. Porque si la policía no tiene autoridad para agarrar a un delincuente, dejarlo adentro, y al otro día los jueces lo sacan, no sirve de nada. Vamos a seguir siempre con la misma. Habrá gente que está en desacuerdo que se arme. No cualquiera puede tener un arma. Efectivamente. No cualquiera puede tener un arma. El arma hay que saber manejarla. ¿Usted cómo distinguiría quién puede tener un arma? Porque usted que las tiene hace tanto tiempo, por ahí sería importante escucharlo. Sí, se puede distinguir. La persona muy nerviosa no puede tener un arma. Claro. Y el que es dubitativo tampoco. Y uno tiene que saber cuándo la puede usar y si le dan la oportunidad de usarla. Si a mí no me dan la oportunidad, no la voy a usar. La voy a dejar que maten a mi familia. Pero si me dan la oportunidad, la uso. Eso lo tengo decidido. Y yo le preguntaría algo. ¿Y el día después de usarla? Me sentiría mal. Pero estoy vivo. Es mi vida. Es como el señor de anoche, que lo entrevistaron en el programa de memoria, que prefirió ir a declarar a la comisaría y no ir a la morgue.
Estoy de acuerdo con el hombre, si ese señor se notaba que sabía bien de armas también. No se trata de matar gente, se trata de defenderse. Si la sociedad... Protegerse. Protegerse. Si la provincia de Buenos Aires, el gobierno, la nación, no son competentes, tenemos que llevar a este punto. De alguna forma uno se tiene que defender. Si la plata que se va por la izquierda va a salud, a la policía, a las municipales y a los docentes, no había estos problemas. Porque no todos son delincuentes y a todos los delincuentes no trabajan. Casi todos trabajan muchos. Y los otros son delincuentes de nacimiento ya. ¿Cómo puede ser que un delincuente entre y sale por una policía de una puerta a la otra? El problema para mí general es la... ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. La justicia. La aplicación de las leyes, mientras no se apliquen las leyes, pero no las de 18 años atrás o un siglo atrás, nuevas, que se sienten los senadores, diputados. Usted ahí sitúa su factor de riesgo como individuo, como ciudadano. Claro, pasa por ahí el problema. Mientras los diputados están en una reunión leyendo y durmiendo, en vez de fomentar leyes. Eso lo hemos visto todo el mundo por televisión. Como uno no le va a dar bronca, o no va a tener que protegerse de alguna forma. Yo creo, licenciada, que... perdón. Lo escucho. Que estamos inmersos, sometidos y prisioneros a un sistema que no está en condiciones al momento en que la nación está viviendo. La República avanzó, el país avanzó, el mundo avanza y todo lo que la acompaña debe avanzar a la par de eso. Y como decía el doctor en su momento, vivimos prisioneros. Vivimos prisioneros. Ya uno optó por todas las alternativas que le quedaban, como dije anteriormente. La reja, el perro, todo. ¿A qué tenemos que llegar? Es una buena pregunta. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde se para? ¿No? ¿A salir a una armería a preguntar cuánto cuesta un chaleco de balas para ponérselo a un hijo? ¿A eso debemos de llegar? Avanzó todo tanto, yo creo que antiguamente, sí, creo que somos todos personas mayores, conocemos muy bien que el delincuente se manejaba con códigos. Códigos claros. El delincuente, si ingresaba a robar, robaba. Hoy no. En verdad, como personas, lo que usted plantea es que estamos en un callejón sin salida. O perdemos algo o perdemos otra cosa. No, sin pero no salida hay estado yo no de tranquilidad. Creo. Hay salida. Sin salida yo no creo. Si hay leyes, hay salida. Porque la policía se tiene que comprar las balas, se tiene que comprar el chaleco, pues se le vence. No van al tiro, no van a hacer tiro federal porque no tienen dinero que les sobre para comprar balas. Eso le corresponde al gobierno. Eso es una salida social. Esa es una salida social. No, como individuos, digo. Bueno, pero esa es una salida social. Por algo se empieza también. Aparte de lo que dice el señor. Yo no sé si, si la gente se detuvo a mirar, quizás, al pasar por la puerta de una comisaría y mirar los propios coches, tanto de la institución como los coches privados que utilizan para trabajar. No hay un solo coche que no esté tiroteado. No hay un solo coche que no esté o volcado o chocado por una persecución. Yo, por el problema que me ocurrió, he tenido que estar, usted lo sabe, doctor, detenido, demorado, como se debe llamar, ¿no? Durante la noche que yo estuve,
Esa gente no paró un minuto, no paró un instante. ¿Qué observó usted? No podían cruzar ni una sola palabra conmigo. Era constante, constante, los llamados. Estaban desbordados. Corriendo para un lado para el otro y ya no podían más. Ya no podían más, se caían del cansancio. Se caían del cansancio, ya no podían tomarse un vaso de agua. No podían sentarse a cenar. No podían trabajar tampoco. Qué difícil, doctora, es decirle, licenciada, desármense. ¿Usted se lo diría? Desármense. Es que no sería una posición ética poder decir eso, en realidad es una posición moral, porque ante la situación de estar expuestos, cada cual tiene su manera singular de querer solucionarlo. Y los llamados están llegando... Es un punto de tensión entre lo social y lo individual. Claro. Por eso digo que es una frontera, calle ¿no? sin salida. Cuando falla lo social, la persona queda librada a sí misma y a sus reacciones, a su psicología. Como dice Gustavo, sí, no. Lo que Gustavo ha dicho Claro. acá es importante. No te armes si no estás muy preparado psicológica y técnicamente, porque si no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y tenemos toda clase de llamados en todas las direcciones, porque lo que usted dice, cada persona está como librada a sí misma y los mismos llamados que dijo, una señora dijo, yo activo el auto y con el auto me zafo, otro dice, suerte que no tenía arma porque se calmaron, otro dice, suerte que tenía un arma porque los pude espantar. Alberto de San Isidro dice, brindar seguridad es un servicio que le corresponde al Estado, no hay que dejarle esa responsabilidad a la gente. Si la gente la toma, es por necesidad. Carlos de Pontevedra dice, es más práctico tener un arma en casa que llamar a la policía. Alberto Tuzaingó dice, hay que distinguir entre el que actúa con sed de venganza y el que actúa en legítima defensa. Ya volvemos. Los tiempos de hora clave son marcados por relojes Leroy, tradición en relojería suiza desde 1788. Adquiéralos en Carlo Rossetti Gioielli, Unicenter Shopping, Martínez. Nos acompaña también el doctor Enrique Olivera, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas conclusiones espero hacia el final del programa. Yo les comentaba a las visitas que tenemos esta noche que es notable, yo no entendía porque hay cierta gente que las asaltan muchísimas veces y hay gente que no las asaltan nunca. Y alguien que sabe de esto me explicaba que lo que pasa es que cuando uno lo asaltan, el delincuente adquiere una información sobre cómo se entra en esa casa y después la pasa a otro, inclusive la vende, tiene un valor de mercado. Entonces, cuando uno lo asaltaron una vez, es más probable que lo asalten otras veces, porque ya está como regalado por la información que circula entre los delincuentes. Siguen muchos llamados. Ana de Palermo dice, tuve 9 asaltos en mi casa, me he vuelto fóbica, a mis hijas las defiendo con lo que sea. Liliana de Mendoza, mi marido fue asesinado, tengo 4 hijos, al asesino lo agarraron, pero no fueron suficientes las pruebas. Si me lo cruzo en la calle, lo acribillo. Y soy un ama de casa. Jorge de Centro dice, las armas no deben estar en manos de la población. De Lorenzi me dice, si la policía a la que le pagamos para que nos proteja no lo hace, comienza a actuar la autodefensa. Esto es instintivo y ocurre entre los animales y entre los humanos. Bueno, los invité también acá a Hermann Schiller y a Cosme Cabrera para ver cómo reaccionan ustedes frente a lo que hemos visto hasta ahora. Doctor Cabrera. Bueno, yo creo que aquí hay un problema muy grave, que por los llamados de la gente y por lo que contaron los dos señores, es acuciante y tiene que ser resuelto por las autoridades, pero no en el sentido
en que la gente suele creer, que es de reforzar las leyes y de mejorar la justicia y todo eso, porque eso evidentemente es importante, pero actúa en la faz represiva del delito. Y lo que más preocupa a la población es la faz preventiva del delito. Y en la faz preventiva del delito, la policía no da abasto, primero porque no es su función ser guardaespaldas de toda la población. Su función evidentemente es patrullar para que no haya delitos, pero no podría ser el guardaespaldas de toda la población. Entonces, lo que le interesa sin duda a la gente es no ser asaltada, no ser violada, no ser muertos, no ser destruidos por la delincuencia. Y la delincuencia ha tomado cada vez más aires y más audacia, precisamente ayudada también por esa teoría de que a los asaltos no hay que resistirlos, porque es peligrosísimo resistirlos, porque el que saca un arma se suicida, etcétera, etcétera. Entonces la delincuencia se pasea por la población, no se elige como si fuese un cocinero que entra a un gallinero y dice, bueno, hoy me como este pollo, mañana me como este otro pollo, y los va llevando a la cocina y los degüella y se los comen. Esa impunidad con que actúa la delincuencia es lo que debe ser resuelto. Y a mi juicio, no tiene otra solución que organizar la defensa civil armada de la propia población. Organizar, quiero decir. No quiero decir ármense, sino que tiene que haber un entrenamiento, tiene que haber una selección de las personas que pueden usar el arma. Tiene mucha razón el señor, las armas no son un juguete, las armas las carga el diablo, hay que tener mucho cuidado cómo se usan. El hombre que sabe usarlas, además, no solamente sabe usarlas técnicamente, sino que tiene un conocimiento y una tranquilidad del momento en que debe hacerse, en qué medida debe ejercerse esa violencia, y no en cualquier situación. Esto, dicho muy rápidamente, es lo que a mí me parece. No es fácil, el drama que tiene el señor, que tuvo que matar a una persona, es un drama realmente terrible. Yo creo que psicológicamente para un hombre civil que no está acostumbrado al entrenamiento militar, debe ser muy fuerte tener que usar un arma. Pero es más fuerte ver que usen un arma contra un ser querido, o que lo dejen a uno lisiado, que le metan un balazo en la espina dorsal y se quede paralítico para toda la vida. Es algo que realmente es el drama que nos presenta hoy la situación de la Argentina. Y no creo que tenga solución, como vuelvo a decir, mejorando las leyes penales, porque las leyes penales son buenas. Inclusive la ley penal dice que un civil cualquiera se reputará funcionario público al particular que tratare de aprender o hubiese aprendido a un delincuente en flagrante delito. O sea que un ciudadano que está armado y que observa la comisión de un delito puede actuar, y si el delincuente lo resiste, comete delito de resistencia a la autoridad. Cualquier civil es autoridad en el momento que presencia un delito. Ahora, que exista este artículo en el Código Penal y que se obligue al civil a actuar a mano limpia es muy difícil. Entonces, obviamente, en situaciones determinadas, con el debido entrenamiento y control, creo que es una cosa que hay que pensarla. Señor Schiller. Bueno, creo que tengo un enfoque distinto. En primer lugar, en este paso inicial mío por este programa, no puedo dejar de recordar que dentro de 3 días se van a cumplir 24 años del feroz golpe genocida que ensangrentó a la Argentina. Un golpe genocida que creó 30.000 desaparecidos, la mayoría de las cuales eran también ciudadanos pacíficos, estudiantes, obreros, empleados, profesores, muchos niños que no tuvieron ni siquiera oportunidad de defenderse y que hoy ni siquiera sabemos si están muertos, están en calidad de desaparecidos, generando esa figura terrible que es la desaparición forzada de personas. Mi homenaje a ellos, porque aquellos vientos sembraron estas tempestades. Lo que estamos sufriendo ahora es la continuación de aquello. Yo escuché en el bloque anterior a las atribuladas personas que testimoniaron, personas que no ocultaron su angustia, su desazón, su dolor. La angustia y el dolor son sentimientos intransferibles. El que siente dolor y angustia, uno puede solidarizarse con ellos, pero no alcanza. Es un sentimiento, como digo, intransferible. Lo que sienten ellos no lo puedo sentir yo, pero yo quiero transmitir mi propia sensación de inseguridad. ¿Cómo siento yo la inseguridad? ¿Cómo la vivo yo? Que también es intransferible y quizás sea distinto a todo lo que se ha dicho hoy esta noche. El señor jefe de la CIDE, el señor Santibáñez, hace muy pocos días exoneró a 1.000 agentes de esa organización habitualmente llamada organización de espionaje, que es algo más que eso.
De acuerdo a la propia admisión del gobierno y buena parte de los periodistas que investigan estas cosas, la mayoría, la inmensa mayoría de esos agentes eran delincuentes de la peor calaña, asesinos, nazis. Hay nombres muy conocidos. Rufo, aquel de la banda de Aníbal Gordon, famosa porque secuestró a Kelly, pero también famosa por los miles de asesinatos que cometió. O Guglielminetti, que fue custodio de Alfonsín, que fue integrante de aquella tristemente célebre grupo de Alem, gente de la peor calaña. Esa gente es nazi, es antisemita, es asesina. El propio jefe de la CIDE, en conferencia de prensa, admitió que es gente muy peligrosa, esa gente anda suelta. Y yo, como soy judío y de izquierda, dos categorías de las cuales me siento muy orgulloso, siento temor, porque esa gente está suelta. Yo cuando salga aquí del canal, en una calle oscura, quizás me asalte alguno de los rateros que asaltan por ahí, pero mucho más miedo le tengo a estos agentes del terrorismo de Estado que hoy están sueltos, que hasta hace muy pocos días, ni siquiera podemos hablar de semanas, cobraba sueldo del Estado. Mucha gente dirá, el televidente, los millones de televidentes que tiene este programa dirá, pero a mí qué me importa si no soy ni judío ni de izquierda, acá hay otra preocupación. Y más allá del tema de Bertolt Brecht, en fin, que todos nosotros conocemos, quizá la pregunta sea legítima, y yo respondo que no es un tema personal, es un tema emblemático, porque lo que más importa es la delincuencia que viene del Estado. Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde la delincuencia está enquistada en el Estado. Acá tengo un libro que para mí es un libro de cabecera, que fue editado por una editorial tan prestigiosa como la editorial Planeta, Historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires, Carlos Dutil y Ricardo Regendorfer. Acá tengo un diario tan prestigioso como Página 12, que hace nada más que un mes, el 20 de febrero, publicó una nota durísima donde acusa a la policía de ser la principal promotora de la delincuencia. Los organismos de derechos humanos que investigan esto, como la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, el CELS y otros, han determinado que el principal factor de delincuencia, hoy la propia policía, que controla la piratería del asfalto, el tráfico de drogas, la sustracción de automotores, para no hablar de temas muy recientes como el robo de bancos. El robo de bancos, en su inmensa mayoría, ha sido realizado por comandos que en algunos casos han pertenecido a la policía, como por ejemplo el famoso caso de los boqueteros de la calle Callao, esquina de las Heras, donde se comprobó que eran policías y agentes de los servicios de inteligencia. El caso de la AMIA, no hablemos del caso de Cabezas, y no hablemos del caso Ramallo, que es un hecho no solamente aberrante porque fue cometido por la policía, sino que fue preparado para tratar de blanquearse su propia imagen, tal como lo comprobaron muchos medios de comunicación, especialmente la revista Siglo XXII de La Nata. Entonces, en Argentina tenemos, cuando hablamos de delincuentes y cuando hablamos de inseguridad, sin duda que hay inseguridad, pero tenemos que dividir el tema de la seguridad y de los crímenes que se cometen en Argentina en dos grandes ramas. Uno, el crimen organizado, y otro, el crimen desorganizado. Uno, el crimen organizado, y otro, el crimen desorganizado. El crimen organizado es el que viene del Estado, el que viene de la propia policía, que son instituciones perversas, en muchos casos asociaciones ilícitas, permanentemente denunciadas por las atrocidades que cometen y cometieron, y que están enquistadas en el aparato del Estado, para no hablar de los servicios de inteligencia. El crimen desorganizado, que es el que suele ser manipulado por los medios de comunicación, es el crimen de los pobres, que sin duda yo lo repudio, no me van a venir otra vez con la muletilla de que los derechos humanos son tuertos. No, si hay un asesino pobre hay que aplicarle el artículo 79 del Código Penal, homicidio. Si hay un ladrón pobre seguramente hay que aplicarle estos artículos del Código Penal. Pero la historia de los años recientes nos demuestra que los peores delincuentes son los del terrorismo de Estado. Esos delincuentes nunca van a la cárcel. La cárcel está llena, como dice un gran criminólogo como Elias Neumann, está llena de delincuentes fracasados. De los 14.000 delincuentes que están presos en la provincia de Buenos Aires, el 90% estadística oficial no llegó a terminar sexto grado. En un país donde hay 14 millones de pobres, y estas cifras del Banco Mundial, no es nuestra, la delincuencia más peligrosa para mí es la delincuencia del crimen organizado. El crimen desorganizado necesita justicia social, mejores hospitales, mejor educación.
Tenemos muy poquito tiempo para cada uno, si quiere hacer un minuto. Sí, yo creo que el señor ha hecho un alegato político, no tiene prácticamente nada que ver con el tema en discusión. Es cierto que, sin embargo, rescato de lo que él dijo, que una buena parte de la delincuencia proviene de la policía. Por eso no es suficiente confiarle la seguridad de los ciudadanos a la policía, porque desgraciadamente la policía misma tiene que depurarse de elementos indeseables. Lo que queda, a mí me parece en pie como culminación de esta intervención en este programa, es que hay que encontrar alguna manera de que la población pueda armarse en algunos sectores especialmente preparados y entrenados para eso, los voluntarios que quieren hacerlo, como es en Israel, por ejemplo, donde prácticamente no hay asaltos ni terrorismo, a pesar de estar en medio de una guerra, porque existe precisamente este sistema de armamento de la población civil entrenada y preparada para ese fin y controlada. Eso es lo que pienso. Ustedes saben que voy a narrar un caso ahora totalmente atípico, que no entra en nada de lo que se dijo esta noche hasta ahora. Una señora que conozco hace tiempo, Isabel Taís, yo voy a contar un poquito el cuento porque es realmente, no sé, toca muchas cuerdas inusuales. Isabel Taís, el viernes por la noche, este viernes, fue asaltada en San Isidro. Se le puso un auto al lado, apareció un delincuente, la amenazó con un revólver, le dijo, correte, se tuvo que correr. Y el delincuente empezó a manejar. A poco andar, Isabel Taís le empieza a hablar al delincuente. Y le empieza a hablar de la Virgen. Ella es muy devota de la Virgen de Medjugorje. Medjugorje, es la Virgen de Bosnia, que está apareciendo en Bosnia. Y el hombre empieza a mostrarse esa sensibilidad, lo que ella le dice. Le confiesa que se llama Edu, le dicen Edu. Empiezan a hablar Isabel y Edu. Y esto dura un viaje de 55 minutos. Alrededor de San Isidro, van, vienen, ¿no? Finalmente, Isabel le da a Edu los 18 pesos que llevaba. Y Edu toma una medalla de oro de Isabel, pero que era una medalla del Espíritu Santo. Y entonces Edu dice, bueno, si la medalla es tan milagrosa como vos decís, te la voy a devolver cuando me opere el milagro que yo espero. Y ella dice, no, quédate con la medalla. Y además le da 3 o 4 medallitas más de la Virgen de Bosnia. Es decir, un episodio insólito. ¿Cómo lo viviste, Isabel? Bueno, cuando me vi acorralada, yo tenía la imagen de la Virgen puesta en el 50 kilómetros, porque yo venía rezando. Y cuando me vi acorralada, la miré y dije, bueno, ayúdame. Ahora es increíble, porque él se vio muy nervioso. Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo Eduardo. Bueno, mira, Eduardo, vos estás haciendo esto porque vos no tenés paz en el alma. Y esa Virgen que vos estás viendo ahí es la que te va a ayudar. Y vos pedile que te ayude, pero pedile de corazón, abrí tu corazón y pedile que te ayude, y ella te va a ayudar. Lo más increíble es que él estaba muy nervioso porque él recibía órdenes a través de un celular y decía, no tiene un peso, ¿qué hago? Como diciendo, ¿qué hago? ¿La tiro? ¿La mato? Y yo decía, quédate tranquilo que todo va a salir bien. Y él me iba escuchando y me agradeció la medalla. Yo primero le di una y después le dije, ¿tenés hijos? Bueno, entablamos un diálogo, me enteré de su familia, su mujer, por qué hacía eso. Y le dije, ¿tenés hijos? Sí, tengo 2 hijas. Bueno, llévale 2 medallas. Y me las agradeció. Y le dije, bueno, yo voy a rezar por vos todos los días. Pero si vos te abrís de corazón y te encomendás, tu vida va a cambiar. Tenés fe, tenés fe. Ahora te digo, Mariano, me entró una paz porque no me robó nada, tenía todo para que me robara. Tenía las tarjetas de crédito, tenía la chequera, tenía todo, no me sacó nada. Me sacó lo que yo más quería, el Espíritu Santo. Pero bueno, pienso que él lo necesitaba más, como le dije, mira Eduardo, yo agradezco lo que estoy viviendo en este momento, porque si vos estás dentro del auto conmigo, es porque yo siento que te tengo que ayudar. Y bueno, lo agradezco, y de todo corazón lo agradezco. Yo no creo que haya sido casual, no, para nada. Lo agradezco, y ojalá que Eduardo se salve. Es la otra dimensión. Ya volvemos.
Rosario de Bécar, tengo 13 años. Vi cuando a mi mamá la apuntaban en el pecho. Tener un arma me da un poco de miedo, aunque también sé que nos da más seguridad. Elvio de San Fernando, soy remisero. Me asaltaron 2 veces. No va a haber una tercera vez. Luis de Olivos, esto que sucede es el fiel reflejo de un país subdesarrollado donde el Estado delega en los ciudadanos las funciones que él debería cumplir. Eduardo de San Telmo, no considero que armarse sea un derecho. Si me tengo que armar es porque esta situación me condena a eso. Es una condena, no es un derecho. Doctor Olivera, sus conclusiones. El núcleo de este debate es si corresponde o no armarse en defensa propia. Yo diría que, en primer lugar, es un tema tremendamente delicado el que estamos tratando, porque estamos hablando de esos instantes que pueden separar la vida de la muerte. Y además, estando presentes protagonistas de hechos de violencia, víctimas, la emotividad no ha estado ausente en este programa. Pero diría que se ha planteado aquí lo que tantas veces se ha discutido, se ha debatido en los textos de filosofía jurídica. Primero el dilema ético, luego el dilema político y el dilema práctico. El dilema ético es cuáles son los límites de la defensa propia. Si yo, para evitar que entren ladrones, pongo minas explosivas alrededor de mi casa, posiblemente no van a entrar los ladrones, pero posiblemente mucha gente inocente pueda morir. El dilema político es, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Los ciudadanos le hemos otorgado al Estado el monopolio de la violencia. ¿Qué pasa cuando el Estado no es eficaz en el ejercicio de ese monopolio? Y luego el dilema práctico. El dilema práctico es, ¿qué es mejor para la sociedad? ¿Que haya más armas o menos armas? Todo indica que con menos armas habría menos violencia. Pero lo concreto es que no se puede seguir así. Por eso, en la ciudad de Buenos Aires estamos planteando al Gobierno Nacional un traspaso progresivo de la Policía Federal, de manera que podamos desarrollar estrategias locales de prevención del delito, con una policía comunitaria. Recién Bécar Varela hablaba de organizarse en defensa propia. La organización de la comunidad puede ayudar a la acción de la policía. Segundo lugar, más policía en la calle. Esto es imprescindible. Estándares de seguridad a los cuales se comprometa la policía y los vecinos ayuden a controlarlo. Y luego que las comisarías tengan un margen de acción suficiente como para poder actuar con estrategias locales, pero siempre con mejor policía. Decía Schiller que la gente desconfía de la policía. Por eso es imprescindible también mejor policía. Yo creo que este programa se ha desplegado el abanico del miedo. Fíjense que en este programa hemos escuchado todo, Desde la gente que dice, mejor no te armes porque así se calman, que es una manera de sentir miedo total, porque si me ve desarmado por ahí no me tira, hasta los que dicen, hay que armarse, pero hay que saber manejar las armas, hay que ser controlado. Si uno tiene un arma, tiene que saber usarla. A los que dicen, yo la usé y estoy destruido, soy otra persona, pero tuve que hacerlo, tenía que hacerlo por mi hijo. O Bécar Varela que dice, los ciudadanos tenemos que organizarnos, puesto que el Estado no nos protege. O Schiller que dice, yo le tengo miedo más que nada a los que deberían estar encargados de protegerme. Fíjense que prácticamente tenemos un despliegue de todos los miedos de la sociedad. O finalmente Isabel Thaís, que se salió por la tangente de la mística, y a ella le salió bien. Yo no aconsejaría que todo el mundo haga lo de Isabel, porque por ahí el delincuente no es un muchacho nervioso y principiante. Pero ella en ese momento encontró un muchacho nervioso y principiante y le habló al corazón. Así que fíjese que hemos tenido un repertorio casi inagotable de posibles salidas de situaciones límite.
Ahora, lo que yo quería plantear en este programa esta noche es que el daño que nos hace la delincuencia no solo es físico, no solo nos pueden robar, nos pueden matar, sino que también es moral, nos pueden cambiar. Y yo, con motivo de si tomo el camino equivocado para mí frente a la delincuencia, sea preventivamente o en una situación dramática, de alguna manera me cambio y me pierdo, pero me pierdo como persona. Yo me acordaba una frase de Napoleón cuando estábamos terminando el programa. Napoleón decía: no se combate al guerrillero sino en guerrillero. Eso era por los españoles, que eran muy buenos guerrilleros, ¿no? Y me parece que esta frase apunta al centro del tema, es decir, el peligro de la persona honrada, el peligro de la persona que está de este lado de la ley, es mimetizarse con el delincuente. El delincuente que le viene, de alguna manera lo está tentando a ser como él, lo está atrayendo a su esfera de comportamiento. Las Fuerzas Armadas en los años 70, empezaron, había guerrilla en Tucumán, hubo un decreto de Isabel, repriman a la guerrilla. Fueron, se mimetizaron, derrocaron a Isabel y se convirtieron ellas en terroristas. Como decía Schiller, ese terrorismo es peor, porque es el terrorismo de los que me tienen que proteger contra el terrorismo. Es decir, la tentación de la mímesis, de perder mi alma por salvarme o por salvar mis hijos o mi cuerpo y entrar en un camino sin retorno. Cuando uno termina diciendo esto, ya que tenemos una autoridad acá y otras que pueden estar escuchando, habría que decir lo siguiente: esta difusión de la delincuencia no nos está haciendo simplemente daño en los bienes y en el cuerpo. Está comprometiendo nuestras almas. Podemos llegar a ser gente peor porque está pasando esto, o más temerosa, o violadora de la ley, o tan delictiva como el delincuente, o finalmente esperanzada en que venga un hombre fuerte, dé el puñetazo sobre la mesa y nos quite con la inseguridad las libertades. Entonces habría que decirles al Estado, porque el Estado nació cuando terminó la venganza privada y tomó, como decía Rivera, el monopolio de la fuerza. Hoy lo ha perdido. Estamos solos y estamos en riesgo físico y, lo que es peor, en riesgo espiritual. Hasta el jueves a las 23.